artículos o cosas así para ver qué podemos hacer, ¿cierto? Y pues digamos que encontramos estos dos de acá, también este que nos mostró Alejo. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, pues buscando en... Ah, bueno, quién se... Ah, Pues yo listo. también, mamá, es que me toca el computador y el teléfono porque mi computador no tiene ni audífono ni micrófono. Ah, listo, vale. Y pero entonces el del celular me queda muy incómodo para ver la pantalla de ustedes y para compartirles y todo eso y necesito. Listo. Ok. Entonces, como tal, buscando ahí en internet, no hay evidentemente ningún sensor hecho de polivinilpirrolidona, pues de PVP, ni mezclado con óxido de zinc, o sea, no hay ninguno, ¿cierto? Y evidentemente lo que el profe quiere es que nosotros hagamos uno de esos, ¿cierto? Él quiere que creemos algo que alguien nunca ha creado, ¿cierto? Eso ya es problema de él. Entonces, pues, vea, de todo este artículo, ¿cierto? Que es este de acá, que habla de sensores de humedad basados en PVP, solo que esto es PVP mezclado con cobalto y PVP mezclado con otro compuesto, ¿cierto? Em, lo importante de este artículo es, bueno, tocaría leerlo más, pero ahí ya vemos si vale la pena leerlo, pues yo no creo. Que hay una gráfica que nos muestra el comportamiento del PVP, ¿cierto? Cuando está bajo la humedad, el comportamiento del PVP bajo la humedad, que es esta de acá, polivinilpirrolidona, ¿cierto? Aquí muestra la conductividad en unas unidades que es de PS sobre centímetro. Ya después nosotros vemos que en qué consiste eso. Y nos muestra como la actividad acuosa, ¿cierto? Porque, a ver, la humedad nosotros sabemos que se mide en RH, ¿cierto? Que es humedad relativa. Ujú. Sino que aquí ellos están utilizando otras unidades llamadas Water Activity, que es A sub W, ¿cierto? Esa A sub W yo la busqué acá y es prácticamente sí como una forma de medir la humedad también, ¿cierto? Es otra forma de medir la humedad. Pero entonces aquí lo importante es que em, el polivinilpirrolidona em, sirve para hacer sensores pues sirve para hacer nuestro sensor, porque es que vean que el comportamiento, por lo menos en esta zona, es muy lineal, es demasiado lineal, más o menos llegando como al 0,8 es un comportamiento muy lineal, al 0,8 de humedad, de actividad acuosa, ¿cierto? Eso por el lado del polivinilpirrolidona, ¿cierto? Aquí en el óxido de zinc, digamos que este artículo sí habla como mucho más o tiene más Pero, información. vamos a hacer, ahí en ese artículo anterior se supone que habla de hacer ese suero de humedad con polivinilpirrolidona con esos otros dos compuestos, ¿no? Con cobalto y con, bueno, no, la IM se me fue qué es. Pero la vaina es que yo veo que cuando usted lo pone con cobalto, en vez de aumentar la conductividad, lo que hace es disminuirla. No, por eso yo le digo, o sea, nosotros, o sea, lo importante de este artículo es esta gráfica de acá. O sea, el comportamiento de la polivinilpirrolidona sola, ella sola. Porque es que aquí hay otras gráficas, obviamente, eh, que incluyen cobalto y que incluyen este I2, ¿cierto? Pero es que esto a nosotros no nos importa porque es que no vamos a usar ni cobalto ni ese otro Pero, compuesto. entonces, ¿cuál es la utilidad en ponerle cobalto a Dios si lo que hace es disminuir la conductividad? No sé, eso es problema de ellos. Porque, pues eso es lo que tenemos que pensar. O sea, de por sí podríamos usar solo el polivinil. ¿Sí me entiendes? El polivinil piloridona sin echarle nada. Entonces tenemos que pensar es por qué lo vamos a hacer con óxido de zinc, o sea, por qué ellos utilizan ese material, o sea, para qué lo utilizan. ¿Qué es lo que le quieren mejorar sin es la conductividad? Porque el profesor nos dijo que lo usáramos. No, mentira. Sí, es verdad.
de por qué vamos a utilizar O sea, óxido de zinc. ellos ahí para qué le echan esos dos, para aumentar la conductividad o para qué, porque yo creo que lo hacen es más bien como para reducirla. Pues a ver, digamos que ellos lo hacen más que todo es para cambiar el rango en el que el sensor sea más o menos activo. O O sea, sea, bájale un poquito. Bájale un poquito a ver una cosa. Ah, no, ya entendí. Suba la gráfica. Al revés, no, no, no. O sea, no le disminuye la conductividad, sino que la conductividad del polivinil solo aumenta en presencia de de muy poquita humedad. ¿Sí me entiendes? sí, por Aumenta eso, o mucho. sea, lo que hace es Entonces, cambiar para el poder, lo que hacen rango. es, exacto, lo que tiene es aumentar el rango de humedad que pueden medir. Exacto, sí. Entonces tenemos que ver el óxido de zinc, eso es lo que necesitamos ver, qué le podría hacer al polivinil. O sea, cómo nos ayudaría. Entonces no sé ahora si la del óxido de zinc lo que iba a decir. Lo que la idea es eso, ¿no? Hombre, es que a ver, nosotros no somos, pues, a menos que usted encuentre una gráfica ahí en internet que le muestre el polivinil pirrolidona mezclado con óxido de zinc, que le muestre la conductividad y la conductividad, pues nosotros no podemos saber cómo va a ser esa gráfica, ¿sí o qué? O sea, nosotros tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿cierto? Nosotros no Sí, podemos, pero piense un poquito como lo que vimos en la última clase. O sea, al agregarle un porcentaje de algo, le están dando las características de ese algo. Entonces vamos a ver qué características tiene el óxido de zinc. ¿Sí me entiende? pero Así espere, podríamos a ver, medianamente deducir qué cambios puede generar en el polivinil al mezclarlo. no, pero a ver, o sea, a ver, espere. La última clase, esas gráficas, ¿era qué contra qué? No, pero eso era porque las variables escogidas en ese momento eran temperatura, eh, Sí, pero es que eso era de, concentración y no hay qué. pero es que Pero eso era de, eso aplica para todo. sí, pero es que eso solamente era de, eso variaba los puntos de función, los puntos de fusión, los puntos de licuefacción, o sea, Sí, pero los cambios de fue estado. porque pero el profe dijo que era porque eran los temas los que no íbamos, o sea, que eran las variables que íbamos a utilizar en la materia nosotros. ¿Sí me entiende? O sea, pero Los- entonces pero entonces tendríamos que buscar en internet cómo, cómo se afecta cada uno de esos materiales. O sea, sí o sí nos tocaría buscar una gráfica de Polivini que nos muestre esas características. O sea, las características que se cambian, porque a ver, él nos mostró esas características, ¿sí o qué? Que la única que se podía cambiar era temperatura por presión o presión por temperatura. Pero eso no nos pero es que solamente eso lo que nos cambia es el estado, o sea, líquido, gaseoso, pues todo eso. ¿Qué No, cambia? Juanma, pero ¿sabe qué pasa? Que usted en las materias muy cuadriculadas. O sea, usted está diciendo que eso que nos enseñó el profesor únicamente aplica para cambiar presión y temperatura y No, 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 composición. no. Entonces, No, no, o sea, yo le necesitamos ver entiendo, las características del óxido de zinc. O sea, no, por ejemplo, yo le entiendo, o sea, yo le entiendo yo a estoy seguro usted. No, que yo el le entiendo a cobalto. usted, o sea, yo le entiendo a usted, sino que es que esas gráficas nos mostró, o sea, ¿usted cómo me garantiza que esas gráficas que él nos mostró nos sirve, por ejemplo, para conductividad y humedad? O sea, que sean similares. Pero es que yo no estoy diciendo que hagamos exactamente esa gráfica nosotros. Estoy diciendo que sabiendo las características del óxido de zinc, podemos saber más o menos, nosotros podemos deducir qué cambios va, o sea, qué Ah, cambios no, va a sí, generar. claro, O sí, sea, por sí, ejemplo, sí. aquí, ahí yo mirando esto, yo uso que el cobalto, la conductividad del cobalto debe cambiar muy poquito en contacto con el agua. Por eso se lo echan. ¿Sí me entiende? Al mezclar polivinil que cambia mucho con el cobalto que seguramente no cambia, hace que cambie poco y así pueden medir más cantidad de humedad, mayor cantidad de humedad. ¿Me No, hago sí, entender? yo le entiendo, sí, yo le entiendo, sí, pero entonces, sí, o sea, eso lo tenemos que hacer, sí o sí, o sea, ver las características y del por qué lo vamos a usar, sí, o sea, eso lo vamos a hacer, claro. Pero entonces la vaina es esa, o sea, tenemos que buscar esas características, pero sacar una gráfica así, pues, o yo no sé, Yo no estoy diciendo que sacáramos la gráfica todo no, el pero tiempo. puede, o sea, una gráfica así puede que exista, tocaría buscarla. No, porque si no se ha hecho, ¿quién va a poder hacer esa gráfica? Si no se ha hecho ningún Puede sensor que de humedad. exista, O sea, a nadie le va a interesar. no, sí, pero puede que Entonces, exista, no necesariamente para un sensor de humedad, pero bueno, ahí vemos.
Pero sí es verdad lo que vos decís, o sea, ver las características del óxido de zinc y de hecho este artículo es lo que habla de eso, porque es que eh, este artículo habla precisamente de lo que nos interesa, eh, cómo cambia la conductividad del óxido de zinc debido a la humedad del ambiente. Imagínense. Entonces, a ver, digamos que aquí habla de la estructura, habla de la difracción de rayos X, o sea, todo lo que el profesor nos menciona. Bueno, aquí hay otras gráficas y así. Y pues acá, bueno, esto es voltaje contracorriente. A ver, es que por aquí había otra. Ah, bueno, vea esto. Que esto de hecho es interesante, es lo que vos mencionabas. Vea con respecto a la humedad relativa, ¿cierto? A la humedad relativa, eh, cómo cambia la resistencia del óxido de zinc. Figura 4, efecto de la humedad relativa en la resistencia. La resistencia Pero, depende de la humedad. ¿qué son lo negrito y qué es lo azul? Ah, bueno, sí. El annealing, esto lo había traducido, que de hecho habla sobre cómo, a ver, Como así que tú le Vargas, ¿no? Más de que está buscando. yo no sé por qué aparece eso ahí. Mm, Recocido, a ver, o sea, que es antes del recocido. Ok. sí, o sea, como calentarlo, pues algo Sí, así. sí, sí. Ah, Entonces, ese artículo lo que dice es que aumenta la conductividad previa del agua cuando se calienta. Básicamente eso es el artículo ahí. Esa parte de ahí. ujú, después de hacerle como un proceso, como que digamos que la resistencia, fuera de que baja, ¿cierto? Tiene un comportamiento más, como más marcado. Porque, a ver, por ejemplo acá, esto aquí es, o sea, no cambia prácticamente nada. De hecho, aquí hasta como que va disminuyendo. Aquí digamos que pues más o menos. Y aquí pues es como un comportamiento así que también nos puede servir, que es como inclinado hacia allá, pero pues no, no nos sirve como mucho. Ah, bueno, y entonces cada gráfica nos habla de esto. NW device, entonces a ver, ¿Pero after no es antes? espere, ve qué raro. No, after es después, after es después. Recuerda que antes es before. NW device. Bueno, como que la primera gráfica, esta de acá es como un dispositivo, habría que buscarlo mejor. Como que el óxido de zinc se usa para un dispositivo. La B habla de una película de CBD. Una película CBD, me imagino que óxido de zinc. Sí, es una película. Es una capita delgada como la capita delgada de óxido de zinc. Y la C es otra, es otra película soportada por unos electrodos. Pues, o sea, lo que nos muestra son las gráficas de la resistencia, como cambia con respecto a la humedad relativa. Bueno, y aquí la resistencia es como distinta. Esto está en megaohmios, esto en kiloohmios y esto es ohmio, y esto en ohmios. A ver, ¿qué más hay? Bueno, tocaría verlo con... Ah, bueno, aquí están mostrando efectos de las nanoestructuras del óxido de zinc, efectos de la humedad en un dispositivo, en películas delgadas y así, ¿cierto?
Tocaría ver como lo que nos interesa. Pero entonces, antes de ver todo esto, ¿cierto? Revisemos lo que Alejandro había enviado, que es... Juanma, venga, primero busque si el cobalto es muy difícil de conseguir. ¿Qué? Si el cobalto es muy difícil de conseguir. ¿Y O el para qué yodo. Ah, cobalto? y el yodo, ¿no? Y el yodo. ¿Y cobalto para qué? Pues porque si ya tenemos un artículo en el que demuestra la utilidad de mezclar el polivinil con cobalto, pues más bien le decimos al profe, ¿no? Pues a ver, si nosotros le mostramos el óxido de tritio, pues podemos proponérselo, pero pues, a ver, ¿cuánto cuesta el cobalto? Mm, a ver. em, a ver, aquí, $26.000 por tonelada. Bueno, no, Ok. estos son dólares, no. Sí, entonces busque más bien yo, No, pero espere. A ver, porque nadie va a pagar $22.000. o sea, pero son $26.000 por tonelada. Una tonelada son 1.000 kilos. O sea que el kilo está a $26. Igual es demasiado, maricón. Y el Entonces, yodo, y el yodo 60 El yodo, dólares por kilo. ¿el yodo cuánto? ¿60 por kilo? Sí, No, no, 60 entonces dólares. sigamos, no, entonces miremos lo del óxido de zinc. Eh, no, no, entonces siga con lo del óxido de zinc, hombre, por favor. Sí, porque es que las huevas, nosotros no vamos a... No, es que no. A ver, listo, entonces a ver. Principio de funcionamiento de un sensor de humedad. Bueno, aquí dice mide cambios en capacitancia debido a variaciones de la constante eléctrica, tal. Entonces, vea esto que tan interesante. La PVP es un polímero higroscópico que absorbe vapor de agua, lo que altera su constante dieléctrica, o sea, absorbe humedad del aire, ¿sí o qué? El óxido de zinc, además de mejorar la sensibilidad, puede interactuar con las moléculas de agua y mejorar la conductividad del material compuesto. O sea, prácticamente estos dos se pueden mezclar, ¿cierto? Sí, pero entonces nosotros no usaríamos, o sea, por ejemplo, en el artículo que usted cogió, ellos utilizan el cobalto y el yodo para disminuir la conductividad del polivinil y poder medir Exacto. mayores rangos de humedad, mientras que nosotros vamos a usarlo es para aumentar esa sensibilidad. Que de hecho es más lógico para nosotros, porque nosotros no vamos a crear un sensor que mida punto .1 de humedad. Necesitamos valores grandes, porque si no, no va a sentir nada, ni no, esa mierda no va a mover. Ujú, sí, exacto. Tal cual. Entonces aquí nos dice, ¿qué materiales son necesarios? Electrodos, ¿cierto? Como ese sensor que nosotros vimos. Alejo, esta cosa habla sobre, pues el sensor que se propone acá es similar a ese sensor que nosotros habíamos visto en esa página. Creo que sí, porque mire que o sea, son los electrodos conductores, que pueden ser de cobre, aluminio, oro, casi todos eran de oro. Y tiene el PVP y el óxido de zinc, como mezclado sería el dieléctrico. Listo. Lo que, Entonces, ahí sí no hablas de las otras partes, o sea, los electrodos, pues los cables y todas esas cosas, porque necesitamos más cosas, ¿no? No listo. solo los electrodos y ya. Entonces, electrodos, la polivinil, el óxido de zinc, aquí, no, aquí aparece que en polvo. Necesitamos solvente y sustrato para preparar la mezcla del dieléctrico. Listo. Entonces, a ver, proceso de fabricación del sensor.
Preparación del material dieléctrico. Nos pide entonces que mezclemos polivinil con óxido de zinc en una solución. Por ejemplo, disolviendo el polivinil pirrolidona en agua o etanol y añadiendo óxido de zinc en proporción controlada, típicamente entre 5 y 30% en peso de óxido de zinc. Entonces mezclar la solución. Entonces acá nos dice que apliquemos la solución de pues, la anterior sobre un sustrato limpio, por ejemplo estos de acá, que puede ser vidrio o plástico, donde se va a montar el sensor. Mediante recubrimiento por inmersión o serigrafía. Ya después vemos qué es eso. Dejamos secar la capa a temperatura ambiente o en un horno para eliminar el solvente. Listo. Ahora sigue el montaje del condensador. Deposita los electrodos metálicos sobre el dieléctrico seco, asegurándote de que estén alineados de manera adecuada. O sea, eso va a ser un sensor capacitivo donde, variando la capacitancia, midamos humedad prácticamente. Bueno, el diseño puede ser de placas paralelas. Nosotros, pues, por simplicidad, hagámoslo de placas paralelas. Encapsulado, encapsúlense el sensor para protegerlo de contaminantes, pues ya encerrarlo y eso, dejando acceso al ambiente para que la humedad pueda interactuar con el dieléctrico. Listo. Caracterización del sensor. Esto ya lo había mencionado Benjamín antes, que es de... Listo, yo ya tengo el sensor, tenemos que calibrarlo, pues, caracterizarlo. Ya como, listo, ya tenemos un sensor, vamos a hacer lo que mida humedad de cierta manera. Bueno, habla de las ventajas y los desafíos. Dice que la polivinil es fácil de procesar. Y bueno, aquí en los desafíos nos dice, la adherencia de la capa dieléctrica a los electrodos debe ser uniforme. O sea que prácticamente no es que una zona vaya a tener más y otra menos. Tiene que ser lo más uniforme posible. Dice que encapsular el sensor es complicado y que las propiedades del sensor pueden degradarse con el tiempo debido a la absorción irreversible del agua. Sí, pero eso del tiempo sí no me importa un carajo, pero es porque tampoco lo vamos a usar en presentar en 20 años, no vamos a presentar ahorita. Pero lo que sí decía, porque es que lo que decía, ahí dice más o menos cómo desarrollarlo y habla como a gran escala de que el óxido de zinc va a mejorar la sensibilidad. Nosotros tenemos que decirle mañana al profe por qué el óxido de zinc va a mejorar la sensibilidad de la polivinilclorida, ¿sí me entiende? Y lo que usted nos mostró en la gráfica esa, cuando usted calienta óxido de zinc, lo que hace es aumentar la resistencia. Entonces eso disminuiría la conductividad, ¿no? Pero el óxido de zinc sin calentar, creo que la resistencia disminuye en contacto con la humedad. Pongo otra vez ese artículo un momento. Esas gráficas. Ah, mira una cosa. Ok. O sea, ahí como que se mantiene. O sea, en el primer dispositivo aumenta en ambos casos. Pero si usted mira en el C, él disminuye la resistencia con la humedad, Sí. que sería lo que nos interesa. Sí, lo que pasa es que, a ver, acá en el C... Ah, bueno. Espere, yo veo una cosa. A ver. Vea. Es que en el C
están de hecho utilizando una película de óxido de zinc entre dos electrodos. Ellos están utilizando una película de zinc entre dos electrodos. Que de hecho, aquí están las imágenes, vea. El A es este, que es esta gráfica de acá. Sí, en la que aumentan ambos casos, es básicamente igual. Sí. Caliente o normal, listo. El B es este de acá. Y el C. Ah, bueno, no, mentiras. Es que solo. El B, ese es el C, creo. Sí. CB de fin, listo. Y aquí abajo el B es películas delgadas que están entre dos electrodos, que es el C de arriba. ¿Sí ven? Ujú. Y de hecho aquí lo están explicando. Vamos a traducir esto, porque yo creo que ahí nos está explicando por qué está ocurriendo eso. Bueno, esto está muy mal traducido acá. Porque está mal pegado, como. Ah, Cuando usted copia algo en un artículo y lo pega en el traductor, él se pega como si fueran varios párrafos. no, sí, Entonces, sí, sino que yo pensé que iba a estar mejor traducido, pero entonces a ver. Listo. Espero yo algo aquí. Ok, listo, creo que ya entiendo. Entre los... Ahí lo traducí. mira, ahí ya lo traigo, Julián. A ver. Efecto de la humedad en nanoestructuras de zinc. Efecto de la humedad a un dispositivo nanohídrico único. Bueno, ves el que me interesa, ¿no? Películas delgadas contactadas con electrodos de PT. En el nanohilo único ocurre una curvatura ascendente de las bandas de superficie, lo que resulta en una disminución del radio efectivo de conducción. De manera similar, la curvatura ascendente de las bandas ocurre en los límites de grano en las películas delgadas, ya que la humedad no puede penetrar dentro de la estructura cristalina. Pero esta parte de aquí que tradujeron es de la. O sea, ahí pone que es el A y luego pone que es el B. Y luego ese párrafo abajo explicas qué es lo que está pasando en el A. Porque mire que dice el nanohilo único. Y acá habla del A, del dispositivo de hilo único. Y en ese es el que vimos que en la gráfica aumenta la resistencia. Porque al meterse en las estructuras cristalinas no permite que entre la humedad. Y nosotros necesitamos saber es el otro, el de la B. Entonces este solo habla de la. Sí. Pero, Julián, ¿tú te leíste todo el párrafo o hasta una parte? Porque es que ahí cuando Juanma lo tradujo, yo vi que después de estructuras cristalinas venía otra cosa. Espera, aquí, yo creo que aquí está. Aquí en el donde dice when, eso. When an electric file, esa parte de ahí. Después de Crystal Structure. Ok, listo. Entonces pille. Traduzca ese when an electric file, ¿sabes?
Sí, cuando un campo eléctrico se aplica entre los electrodos, la, la humedad que está relacionada con las especies iónicas que se puede generar por las reacciones del electrodo pueden dar en... Ok, ok, lo que hace es que como que, a ver, entre los dos electrodos, cuando hay un campo eléctrico, ¿cierto? Em, lo que pasa es que las especies iónicas en el material em, generan como una especie de corriente, ¿cierto? Si se genera una especie de corriente, entonces eso lo que hace es que alinea ¿cómo se le llama eso? Las moléculas polares, como que alinea las moléculas. Ujú, Entonces, eso lo que hace es que reduce la resistencia, que es lo que está pasando acá. ujú. Reduce la resistencia, que es lo que nos interesa, ¿no? Exacto, por eso es el que eso es lo que necesitábamos saber. Aunque yo creo que hay que profundizar un poquito más. Es que espere, es que ese artículo, a ver, no, a ver. Esto habla de propiedades eléctricas del óxido de zinc. Entonces, bueno, en lo que íbamos. Entonces, a ver. Pille, esto está interesante. A ver. A ver. Pues aquí habla de la fotoconductividad con la luminiscencia, pero no está hablando de la conductividad como tal. A ver, espere, busquemos algo. A ver. Ustedes me están escuchando. Sí, Juanma.
Porque, a ver, sí, tenemos que buscar hay que ver una razón por la cual el óxido de zinc es más conductor, que pues, ¿para qué lo vamos a usar a ver? Mm, pues aquí no aparece como nada. Hagamos algo. Entre todos busquemos pues una razón por la que vamos a ver, de por qué vamos a dopar el óxido, el PVP con óxido de zinc, por qué los vamos a mezclar. Pille lo que me dice Chad. Propiedades semiconductoras del óxido de zinc. El óxido de zinc es un material semiconductor con una gran sensibilidad a los cambios en la humedad. Cuando se expone al agua, su superficie interactúa con las moléculas de agua mediante la absorción. Esto genera cambios en sus propiedades eléctricas como aumenta la constante eléctrica al absorber agua, la constante eléctrica de zinc aumenta significativamente, lo que mejora la densidad del sensor capacitivo. Generación de portadores de carga. El agua absorbida puede donar electrones o protones al óxido de zinc modificando su conductividad. Esto puede potenciar la respuesta a cambios de humedad. Interacción química con el PVP. El óxido de zinc puede integrarse con el PVP debido a su capacidad de formar enlaces débiles o interacciones físicas con los grupos funcionales de PVP, especialmente el grupo carbonilo de la pirroliona. Esto crea una matriz homogénea donde la polivinilpirroliona actúa como soporte higroscópico, capturando agua gracias a su alta afinidad por la humedad. El óxido de zinc mejora la estabilidad y respuesta electrónica al captar y amplificar los efectos de la humedad. Mejora la respuesta capacitiva. La mezcla de polivinilpirroliona y óxido de zinc proporciona un sistema compuesto donde la polivinilcloriona aumenta la absorción de humedad, causando un mayor cambio de la constante eléctrica del material combinado. El óxido de zinc amplifica el efecto capacitivo al contribuir con su alta constante eléctrica intrínseca, aproximadamente 8 a 10, superior a muchos polímeros. Este efecto combinado puede generar mayor sensibilidad en los campos capacitivos, respuesta más rápida y precisa a las variaciones de humedad. Propiedades nanométricas del óxido de zinc. Entonces dice, si el óxido de zinc se utiliza en forma de nanomateriales, nanopartículas o nanofibras, sus ventajas se amplifican. Mayor área superficial permite una absorción de agua más eficiente, lo que mejora la sensibilidad del sensor. Optimización de la conductividad. En combinación con la polivinilpirroliona, el óxido de zinc puede crear caminos conductivos más estables, haciendo que el sensor sea más reproducible. Estabilidad y resistencia mecánica. La polivinilpirroliona es un polímero flexible y soluble en agua que puede estabilizar la estructura del sensor. El óxido de zinc, al incorporarse, refuerza la matriz, mejorando durabilidad del sensor, resistencia a condiciones externas como altas temperaturas o cambios bruscos de humedad. Y luego pongo un ejemplo práctico del beneficio. Cuando el sensor de polivinilpirroliona con óxido de zinc está expuesto a un ambiente húmedo, la polivinilpirroliona absorbe las moléculas de agua, aumentando su contenido de humedad. El óxido de zinc responde a la humedad captada por la polivinilpirroliona, alterando su constante eléctrica y propiedades semiconductoras. Esos cambios se reflejan en un aumento de la capacitancia medida en el sensor. Esto hace que la combinación de polivinilcloriona y óxido de zinc sea más sensible, rápida y estable que usar cualquiera de los materiales de forma aislada. Entonces, según eso, con la humedad, o sea, la resistencia o sea, la resistencia que tiene el óxido de zinc es baja.
Sí, pues eso es lo que yo entiendo. Que en presencia de humedad el óxido de zinc también aumenta su constante eléctrica. Entonces por eso es que no sirve para combinarlo con ese. No. Sí, pero no sé si sea suficientemente específico, es que esto responde muy general. Pues a ver, yo no creo que sea necesario buscar una explicación de por qué, o sea, o sea, a nivel científico de por qué ocurre eso, o sea, simplemente con una característica que tenga, decir, bueno, se le podemos añadir a esto, no. Pues sí, pero pues hay que ver como una idea, ¿no? Acá tenemos una idea, pero no sé el profe qué tan profundo nos vaya a preguntar. No, es que a ver, o sea, él nos dijo que utilizáramos esos dos, no. Sí, pero no sé si él ya había leído algo, lo dijo como por decirnos algo, yo no sé, maestra. Yo creo que él nos lo dijo por decirnos algo, aparte él cuando nos pregunta, simplemente nosotros le damos como una explicación así de por qué estos materiales sirven, ¿cierto? Porque él nos va a preguntar más que todo es por la estructura, por qué es cada cosa del sensor estructuralmente, como lo hizo la otra vez. Sí, pero eso es algo que más o menos lo que yo quería, pues, quería que encontráramos, algo que dijera como que no, el óxido de zinc, la estructura cristalina cambia de tal manera, por eso aumenta la... Sí, por ejemplo, el que usted tenía explicaban eso de la estructura cristalina, pero para el que aumenta la resistencia y no el que disminuye. ¿Sí me entienden? Sí, pero entonces veamos a ver. Sigamos buscando entonces. Muestra a ver. Vea, lo que encontró Julián. Ah, quedó cortado. Ya lo mando bien. Bueno, en resumen lo que hice es que el PVP dopado se utiliza debido a su capacidad para formar complejos de transferencia de carga que incrementan su conductividad y sensibilidad a la humedad, además de su fácil procesamiento. Y por otro lado, el óxido de zinc se utiliza por su sensibilidad a la humedad, su capacidad para formar diferentes nanoestructuras y por su respuesta que se basa en mecanismos de conducción tanto iónica como electrónica. ¿Será que entonces nosotros podemos dopar el Sí, PVP sí, con sí. óxido de zinc? Sí, es que eso es lo que el profe quiere que hagamos. Entonces, por ejemplo, eso que dijo Julián ahí es súper importante, hay que decirlo. O sea, primero, ya sabemos que el polivinilpiroridona al doparlo es mucho mejor. Fíjate lo que dice aquí, la resistencia eléctrica del óxido de zinc disminuye significativamente cuando se expone a un ambiente húmedo debido a la absorción de moléculas de agua en superficie. Entonces dice que las moléculas de agua se adhieren a la superficie del óxido de zinc mediante fuerzas de Van der Waals. Ese proceso no afecta mucho la conductividad. Es lo que dice la absorción química. O sea, a medida que aumenta la humedad, las moléculas de agua se disocian parcialmente sobre la superficie del óxido de zinc. Eh, aquí muestra una fórmula ahí que no entiendo. Dice H2O más oxígeno previamente absorbido, da 2 OH más H mierda, y genera portadores de carga. ¿No? Dice que la reacción anterior libera electrones atrapados en la superficie del óxido de zinc. Estos electrones libres aumentan la conductividad reduciendo la resistencia del óxido de zinc. Dice, a baja humedad relativa, la resistencia del óxido de zinc es alta, debido a que hay poca absorción de agua. Alta humedad relativa, la resistencia disminuye exponencialmente porque hay más electrones libres debido a la disociación de agua. La constante eléctrica dice que aumenta con la humedad debido a la interacción de las moléculas de agua, que es básicamente lo mismo. Porque la molécula dice que el agua es un dipolo eléctrico con alta constante eléctrica. Cuando el óxido de zinc absorbe moléculas de agua, estas contribuyen al aumento de la constante eléctrica efectiva del material compuesto. En ambientes húmedos se forman múltiples capas de agua en la superficie del óxido de zinc. Las capas adicionales aumentan la capacidad del material
para almacenar carga incrementando su constante eléctrica. Las moléculas de agua permiten el movimiento de protones, iones hidroxilo, que actúan como portadores de carga adicionales, afectando la permitividad eléctrica. Dice, en sensores resistivos basados en óxido de zinc, el cambio en resistencia con la humedad se mide directamente para interferir la humedad relativa. En sensores capacitivos, el aumento de la constante eléctrica de zinc absorbe humedad incrementando la capacidad que se puede usar. Entonces dice, en ambiente seco, el zinc puede tener una resistencia en el rango de 10 a la 7 a 10 a la 9 ohmios. A alta humedad, aproximadamente 90% HR, la resistencia puede caer a 10 a la 3, hasta entre 10 a la 3 y 10 a la 4 ohmios. La constante eléctrica del óxido de zinc seco es aproximadamente entre 8 y 10, y a alta humedad puede aumentar entre 20 y 50, dependiendo de la cantidad de agua absorbida. No sé, Juanma, ¿qué tiene ahí? O sea, porque a ver, según eso, la razón por la que nosotros entonces vamos a usar ese óxido de zinc para doparlo, o sea, para doparla el PVP, es porque es mucho más sensible. Entonces eso afecta la curva de sensibilidad, ¿no? Porque, a ver, ¿qué propiedades tiene el cobalto No, que... pero no, o sea, por ejemplo, el cobalto no lo utilizan para aumentar la sensibilidad, sino lo opuesto, para disminuirla, o sea, para medir rangos más pequeños, de, para que no aumente tanto en rangos tan pequeños, más bien, perdón. El cobalto lo utilizan para poder medir humedades muy grandes, ¿sí me entiende? Para que los cambios en la constante eléctrica del polivinil no sea tan grande en contacto con humedades bajitas. En cambio, con el óxido de zinc pasa lo contrario, lo que lo hace es hacerlo más sensible. O sea, el polivinil de por sí ya es sensible. Yo entiendo que se utiliza tanto para aumentar la sensibilidad del polivinil en contacto con la humedad, como para aumentar la estabilidad del material. Porque el polivinil es un polímero y no es muy estable, es muy flexible y tal. Más o menos es lo que yo entiendo. Entonces el cobalto tiene alguna propiedad que sea contraria al óxido de zinc? Debe ser. Vamos a buscar, a ver. Dice que el cobalto tiene una resistividad muy baja, una resistencia muy baja. Y dice que normalmente, como es un metal, no, la resistencia básicamente no cambia en contacto con el agua. Pero que en ambientes muy húmedos o corrosivos puede formar capas de óxido
en la superficie del metal. Y esas capas de óxido lo que hacen es aumentar la resistencia del material eh, por la oxidación. A ver, ¿qué más dice? Por aquí más o menos dices que el cobalto es muchísimo más conductor que el zinc, pero exagerado, o sea, tiene una resistencia bajísima y una constante eléctrica altísima. Pero realmente no varía con la humedad, al menos de que la humedad sea muy alta. Entonces, para que varíe con la humedad, tiene que corroerse. Y en el caso de que se corroa, cuando hace corrosión, tanto la constante eléctrica como la resistencia cambian de manera inversa al óxido de zinc. O sea, porque él no es sensible o sea, como es un metal, no absorbe agua. Pero al corroerse, entonces la resistencia aumenta mucho y la conductividad baja y la constante eléctrica baja muchísimo. En cambio, el óxido de zinc no tiene una resistencia muy alta, es un semiconductor, pero es sensible al agua, o sea, en contacto con el agua se vuelve conductor, o sea, disminuye su resistencia. Y la constante eléctrica, pues lo mismo, es bajita normalmente, pero en contacto con el agua aumenta, la del óxido de zinc. Mm, o sea que entonces el cobalto, a ver, Más aquí dice que el cobalto no es sensible a la humedad en términos de resistencia o constante eléctrica, a menos que su superficie se oxide. Por ello, el cobalto no es ideal para sensores de humedad que dependan de cambios significativos en estas propiedades. o sea, hay cambios cuando forma óxido. Sí, o sea, que para que realmente o sea, que para que realmente haga algo significativo tienes que ser que el cobalto se oxide. Y el óxido de zinc, pues es un óxido. ¿Y qué propiedades en similar tienen entonces? No, que yo solo busqué propiedades en constante eléctrica, en temas eléctricos y son opuestos. El cobalto en seco tiene una resistencia bajísima y la del tiresina es altica, no muy alta, porque es un semiconductor. Y la constante eléctrica del cobalto en seco es altísima y la del óxido de zinc es normal, está entre 8 y 10. Dice que la del cobalto casi que aproxima al infinito. Es súper, hiper, mega sensible. Entonces, según eso, tienen en común la resistencia baja. No tiene nada en común, Juanma, son totalmente opuestos. Entonces, prácticamente es porque el otro es un óxido y el otro no. Porque uno es un metal y el otro no. El óxido de zinc no es un metal. No, Aquí, por eso. O sea, aquí, entonces eso tiene que ver es con los óxidos. No estoy muy seguro. Toca mirar a ver. No, esto tiene más que ver porque es que dice que el cobalto es un metal. Como es metal, los metales no absorben agua. ¿Sí me Ujú. entiende?
Sí, usted le echa agua a una barra de acero y no pasa nada, se le resbala. ¿Sí me entiende? sí, Entonces, eso es lo que dice, que en contacto con el agua, el cobalto no sufre ningún cambio. Al menos de que el contacto sea tanto que se oxide. Y ese óxido sí cambia las propiedades del cobalto. Mientras que el óxido de zinc es sensible a la humedad, o sea, el óxido de zinc absorbe la humedad. No necesariamente por el óxido, ella absorbe la humedad y eso sí cambia sus constantes eléctricas. O sea, así como por encima yo diría que, por ejemplo, en ese artículo que usted puso, ellos lo que buscan al echarle cobalto es que, o sea, realmente la conductividad no cambie, no, o sea, la conductividad cambie de manera normal en contacto con humedades bajitas del polivinil pilorriona, pero cuando son muy altas empieza a disminuir. Supongo yo, ahora no sé el yodo, vamos a preguntarle qué pasa con el yodo. Yo también encontré algo similar de unas posibles razones para, o sea, para sustituir el óxido de zinc por el cobalto y el yodo. Quise que el PVP dopado con metales, como ahí decían en el documento, entonces el PVP dopado con metales como yodo o cobalto forma complejos de transferencia de carga que aumentan su conductividad en presencia de humedad. Y estos complejos son sensibles a la cantidad de agua absorbida por el polímero, mientras que el óxido de zinc detecta la humedad a través de cambios en la conductividad superficial y en los límites de grano debido a la absorción de moléculas de agua y la formación de hidróxidos. Entonces, combinar ambos materiales podría resultar en un sensor que combine dos mecanismos de detección distintos. Entonces, eso podría mejorar la sensibilidad general y la respuesta del sensor a diferentes niveles de humedad. Em, Por ejemplo, el PVP podría responder a niveles de humedad más bajos, mientras que el óxido de zinc podría ser más sensible a niveles de humedad más altos. Esa sería una razón pues para combinar esos dos. Entonces, ahí con lo que usted encontró, el oxidecín lo que hace es disminuir la sensibilidad. Si detecta humedad a través de cambios de la conductividad superficial. Y el óxido de zinc podría ser más sensible a niveles de humedad más altos. En cambio, el cobalto pues no es tan sensible a niveles de humedad altos. Pero abajo sí, pero a mí me dice aquí lo contrario. Que el cobalto, o sea, de por sí no es sensible a la humedad. Sí, aquí me pongo una especie de comparación, pero entonces con lo que dijo Julián, no estoy seguro que no esté bien. Dice,
que la resistencia del yodo es alta y ligeramente sensible a la humedad. La del cobalto es muy baja y sensible a la humedad solo por oxidación. Y la del óxido de zinc, la resistencia es alta, pero disminuye significativamente con la humedad. Que la constante eléctrica del yodo es baja, entre 5 y 6. La del cobre es altísima y la del óxido de zinc es moderada, entre 8 y 10. Y aumenta con la humedad. Y dice que el yodo con la humedad genera absorción y disolución local y puede reducir la resistencia. El cobalto, cuando se oxida por oxidación superficial, puede afectar las propiedades. Y el óxido de zinc, por absorción y polarización, aumenta la sensibilidad. Pero entonces no es. Vengan, una preguntita. ¿Por qué el profesor nos cambió? ¿Por qué él no, él por qué nos dijo que usemos PVP y óxido de zinc? Pues es que él nos puso, ¿no se acuerda?, a investigar otros polímeros y no sé qué mierda. ¿Y se acuerda? Sí. Entonces yo le dije que no habíamos encontrado ningún sensor de humedad que estuviera hecho por este o este o por combinaciones, sino estudios que decían que al dopar un polímero podía ser beneficioso. Entonces él nos dijo ahí yo creo que fue como por sacarnos del quite porque él se estaba yendo cuando lo llamamos, a ver si Juan se acuerda. Nos No, dijo, pues, no, no, y nos dijo, no, no, vamos a usar polivinilpiloridona dopada con óxido de zinc. Investiguen sobre eso, y se fue. ¿y vos no le dijiste que nosotros teníamos un sensor de óxido de titanio? Sí, nosotros le habíamos mostrado eso, es que eso ya lo había. Y entonces, ¿por qué y qué problema hubo con eso? ¿Por qué no continuamos con eso? No sé, porque ¿qué encontró el óxido de titanio? Es que el sensor ya está hecho. ¿Cómo así que ya está hecho? Ahí hay un artículo que tiene, ¿no se acuerdan? Un artículo de un sensor hecho con óxido de titanio que muestra todo, cuál es la estructura, cómo se monta, o sea, el sensor hecho ya, cómo se fabrica. No sé, de pronto porque eso no lo podemos sintetizar en el laboratorio. Pero él dijo algo relacionado con eso, porque es que él dijo que tiene que ser o polímeros o óxidos, y ahí ya teníamos el óxido. No, nos dijo que buscáramos polímeros para el eléctrico. No polímeros y óxidos. Pero pues, si quiere le llevamos ese que usted tiene ahí de óxido de titanio y le mostramos ese también. De pronto dice, entonces hagamos ese con óxido de titanio. ¿Será? Y ya. Pues llevemos como investigado lo que él nos pidió del óxido de zinc y eso. Listo. Porque le doy sincero, yo no he encontrado nada de el PVP dopado con el óxido de zinc. No, es que no hay nada, no se ha hecho. En día sí muy complicado, la verdad. O él quiere que hagamos algo nuevo, como si esto fuera un proyecto así de maestría. Qué mierda. ¿Ustedes qué han encontrado? Entonces solo hemos encontrado eso. Sí, Porque yo les digo, no hay ningún artículo que hable de PVP dopado con CNO. no, pues, Sigamos buscando a ver. hmm, Ven y este Benjamín, ¿por qué no se ha conectado? mira.
Ah, bueno, aquí Julián ya mandó esto. Eso lo podemos usar. Ah, pero eso que mandó Julián está muy bueno. Sí, sí, o sea, prácticamente. ¿De dónde lo sacó? Sí, porque ahí dice o sea, ahí da una razón perfecta, o sea, ¿para qué puede usar? Porque vamos a tener dos formas de interactuar con el agua. Porque el óxido de zinc lo hace de manera superficial y el polivinil como que de otra manera, eso es lo que entiendo. Sí, pero, o sea, eso es analizando las propiedades así por separados, porque no he encontrado nada así como decimos que donde los combinen los dos, de pronto pierden sus propiedades o algo. Pues ahí en una parte dicen que, o sea, al PVP ponerle laminitas de óxido de zinc, que de pronto ahí se pueden usar pues las dos ventajas de cada material. Pues podemos argumentarle y decirle, profe, vea, no encontramos nada de que los combine a los dos, eso es lo que tenemos, porque la verdad no podemos hacer nada más. Es que exactamente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que ponerle esto por ejemplo que buscó Julián está bueno. Y le decimos exactamente lo que Julián acaba de decir. Profe, no Sí, encontramos ningún artículo o sea, en el que se utilizaran tanto polivinilpirolina como óxido de zinc, o sea, dopado con óxido de zinc, pero basado en las propiedades de cada uno, pudimos llegar como a estas conclusiones. ajá. Y por eso le decía que de todas maneras pongo a usted el otro que tiene ahí por si las moscas. Y nos dice, no, entonces eso no. No, entonces también tenemos que ya está, o sea, que tenemos ya todo, cómo se hace, todo. Y se hace con óxido de titanio. Y ya está, ¿no? Sí, ya. Ah, Empezamos a poner Pero eso en el... yo creo que es mejor no, pues decirle que hay un artículo donde ya lo hacen, porque ahí sí nos dice que no, que cuál sería la gracia. no, sí, claro. O sea, no vamos a decirle, profe, esto ya está hecho, no, Ajá. sino que le decimos, profe, vea, del óxido de titanio hay más información, tenemos gráficas de cómo se comporta, o sea, podemos hacer el sensor de manera, o sea, ese sensor lo podemos hacer. No, porque él quería que buscáramos literalmente un sensor hecho con el compuesto, o sea, que encontráramos eso ya hecho. Sí, él quería eso. En un principio sí, eso es lo que yo le entendía, que buscáramos un sensor hecho con ese compuesto que queríamos utilizar. Y ese era el problema que teníamos y teníamos. Entonces, si ya tenemos ese artículo, pues sí, o sea, nosotros sabemos que esto funciona porque ya está comprobado que funciona. ¿Sí me entiendes? Ahora, Ujú. lo que más le interesa a él es que nosotros le expliquemos por qué funciona desde toda la ciencia de los materiales. ¿Sí me entiendes? No, que el óxido de titanio tiene esta estructura cristalina y en contacto con el agua las moléculas se meten entre las estructuras y aumentan esto. Sí, Sí, eso es lo que él quiere. pero eso lo vamos a explicar es ya al final, o sea, Sí, eso es, pero por eso, nosotros por ahorita necesitamos es algo que podamos hacer. no, Ya con y lo que por eso, podamos y ya hacer, está. entonces luego vemos cómo lo explicamos. Por eso hay que tener o sea, está bien tener esa opción. Ya estando tan cogidos de tiempo, él no va a tener que decir, o métale a lo del polivinilpiloridona con óxido de zinc a ver qué sale. Y si no sale nada, pues al menos explica eso que que ustedes me están diciendo de por qué pensamos que podría funcionar y que eso no lo valga. O nos va a decir, bueno, entonces hagan el de óxido de titanio. ¿No? Sí, sí, sí. Pero entonces hagamos esto, o sea, no le digamos, o sea, vamos a poner, o sea, a ver, en la bitácora vamos a explicar los dos casos, ¿cierto? Pero en la bitácora no vamos a decir ni vamos a insinuar explícitamente que ya está hecho, ¿cierto? Porque es que también, porque es que no estamos seguros. Puede ser que él nos diga eso. Yo creo que él, es que vea, él nos ha cambiado tantas veces la cosa y por esas razones que nos ha, o sea, por esas razones estamos atrasados, porque es que él nos vive cambiando las cosas. Entonces, nosotros
le vamos a decir ahí en la bitácora que en el óxido de zinc sí tenemos mucha información que se ha usado, que por lo que nosotros hemos visto se ha usado en sensores, entonces nosotros podemos hacer un sensor que tiene ciertas propiedades, que ponemos las gráficas de cómo se comporta respecto a la humedad, pero sin decirle que vea. Ya hay un artículo con un sensor hecho donde explican cómo hacerlo. O sea, si ya él nos pregunta, o sea, si él no nos lo pregunta, pues nosotros usamos ese artículo para hacer ese sensor y ya. Ok. Entonces, venga si Y quiere que empezar. porque mira, el dióxido de titanio es barateli. ¿El qué? El dióxido de titanio ¿Es para qué? es barato. Imagínese. Vale 22.900 pesos 500 gramos. Sí, pero es que lo vamos a sintetizar en el laboratorio. 1000 gramos 46.900. Y que para acá está en descuento y todo. Sí, pero es que eso no se supone que lo vamos a sintetizar en el laboratorio. Porque esa es la gracia, ¿no? Sí. Sí, no, porque uno lo compra y... Es que por eso es que quiere que hagamos un dopado, para que no lo compremos y simplemente lo hagamos en la mesa. No, por eso nosotros le decimos, vea, profe, ¿se puede sintetizar el óxido de titanio en el laboratorio? Si él nos dice que sí, pues vamos y lo sintetizamos. No tenemos que comprarlo. Pero igual por eso le vamos a llevar las dos opciones y ya que él elija, porque es que la verdad ya estamos cogidos del tiempo y él nos tiene yendo para acá, yendo para allá y pues tampoco es la idea. Entonces que empezamos a... O sea, sí, sí, o sea, lo que usted dice, mamá, o sea, pongamos lo que encontramos del polivinilpiloridona con óxido de zinc. O sea, no con óxido de zinc, lo que encontramos de polivinilpiloridona, lo que encontramos del óxido de zinc y por qué podrían ser o sea, por qué podría ser bueno combinarlos. ¿Sí o no? O Sí, sea, y al final luego le ponemos también que además de eso, pues como una segunda opción encontramos o sea, encontramos que el óxido de titanio es bastante útil que sí es utilizable en los sensores de humedad, que hay ya gráficas de cómo funciona, ¿sí me entiende? O sea, sí, que o ya sea, está ponerle caracterizado, toda la información. que ya está caracterizado para comparar un sensor de humedad. Bueno, entonces empecemos a poner eso. Hágale. Abramos la bitácora y empecemos a escribir. Pongamos gráficas, todo para que él vea que... Y ya que elija, parce, porque la verdad es que... También estamos perdiendo el tiempo así, él poniéndonos a hacer puras cosas y no tiene sentido, la verdad. Sí, pero ¿sabes que yo me he dado cuenta que cuando él ve que uno se esfuerza, igual él le pone buena nota? Sí, por eso vamos a demostrarle el esfuerzo que nosotros tenemos ahí poniéndole estas dos opciones y No, poniéndole gráficas y ahí todo. el problema es cuando mire cuando hicimos la última actualización de la bitácora. Y me digan, pero es que ustedes actualizaron eso ayer. No hicieron ni mierda en vacaciones. Pero nadie hizo ni mierda en vacaciones. Los de taller 2 en esa exposición. Todo eso, marica, hicieron ese el fin de semana, marica. Ya exposición el fin de semana, que de entrar. Sí, pero es que nosotros le podemos decir, vea, profe, es que vacaciones son vacaciones, qué pena. Y aparte le decimos que, no, profe, es que la última actualización fue ayer porque ayer terminamos la investigación que hemos llevado desde varias semanas. Ah, ya, digo, de frente, no, profe, es que me quedó el computador en Medellín. Pero entonces sí, hágale, pongamos eso. Yo estoy abriendo aquí el bitácora. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos primero por lo del óxido de zinc y la... O bueno, Sí, no, primero... no. Yo creo que primero pongamos las características de la polivinilcloridona. Ah, ¿Sí no, o sí, no? pero Que por antes aquí de ya eso, teníamos algo, pero o sea, esa antes, gráfica que usted encontró y todo eso, no sé cómo.
No, sí, espere, espere. Primero tenemos que poner, bueno, tenemos dos opciones y tal. Espere, yo abro la bitácora. Porque, a ver, ahí pusimos unas cosas ahí, pero no, no borremos nada, simplemente pongamos actualización tal fecha. No, Y es que así. no vamos a borrar, es que la idea de la bitácora es que uno nunca borre nada, lo que está ahí se queda ahí. Sí, exacto. Ah, Entonces, eso fue lo que simplemente, hicimos, todo eso es lo que hicimos, lo hicimos previamente para llegar a donde estamos ahorita. ajá. La primera parte de la investigación no vamos a seguir, entonces vamos a poner lo que encontramos tanto de... Si quiere pongamos... de nuevo empecemos una vez, que o sea, características del polivinil, luego del óxido de zinc y luego cómo podrían mejorar respecto con lo que encontramos, cómo se podrían mejorar al juntarse en un sensor. Entonces listo, entonces pongamos ahí, continuando con nuestra investigación, encontramos tal y tal cosa y ahí ponemos lo del polivinil y eso. Sí, Entonces, a ver, pero eso. Entonces al final pongamos, continuando con nuestra tal y ponemos que encontramos sobre polivinil y sobre óxido de zinc y que no encontramos nada sobre estos dos materiales combinados, pero que analizando sus propiedades, creemos que al combinarlos puede dar un material dopado bastante bueno que se, pues así. Y le ponemos las gráficas y todo eso de los artículos, de cómo se comportan y así. Y le argumentamos todo. Julián, el profe ya te subió la nota del taller. Sí, me puso voz. ¿Dos? ¿Por Sí. qué? Dice que mal manejo de datos. Yo creo que fue eso que cogí mal la base de datos. Ah, baila. ¿Será que ese es el único taller? No, pues ayer yo le entendí que no. O sea, porque él dijo que los tres o los cinco fue que dijo, lo que tuvieran más puntos de participación quedaban eximidos de ese 40% y,
y que el otro, y que el resto pues tenía que sacar otra, ¿no? Él dijo como que el taller ese y cualquier otro taller que hagamos, digo así, por ejemplo, el quiz que hicimos hoy, yo me imagino que no va como punto de clase, sino va para la nota. El hecho de haberlo, el que hicimos ayer, Sí, el hecho de haberlo entregado debe ser parte de esa nota. Y que esas cositas, y luego incluso dijo, y si no, ya vemos qué más hacemos. Imagino que los que tengan nota bajita o no tengan suficiente nota, les dirá, bueno, en esta última semana hagamos una exposición de tal cosa. Pues si usted habla con él, además que le dice, bueno, entonces hagamos una exposición de esta cosa, o hagamos un recorder de esta clase, usted de esa clase así tal, para subir nota. sí, me toca. Más que posiciones. ¿Y ya le subió la nota a usted? Sí, a mí también. Yo creo que ya todos se las habrá subido. Pero a nosotros sí no fue bien, marica. No sé, pero me sorprende que haya acá dos. Sí, que voy a revisar el correo. Ah, pero yo... Se lo enviaron... fue un correo, ¿no? Se lo enviaron por correo. Sí, o sea, el taller a él, Sí, sí, yo lo envié por correo. O sea, hice un documento de estos, como este, un doc. Se lo compartí a él como editor y le mandé el link también por un correo. Muchachos, ¿cómo van? Venga, ¿qué más? ¿qué más veo? Bien, bien, ahí Bien, se me escucha. Estoy probando unos audífonos diferentes. pues se escucha un poquito lejos, pero se le escucha. Está un poquito bajito, Ok, pero se sí, escucha. creo que yo le puedo subir volumen. Déjame ver aquí. ¿Y ahora cómo se escucha? Mejor. Bueno, eso va, pues. ¿Cómo van? Bueno, venga, le he hecho una adelantada rápida. Le cuento. No hay absolutamente ningún artículo ni información de polivinil piloridona dopado con óxido de zinc, que fue lo que el profe nos dijo que hiciéramos, ¿sí o no? Ok, Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos las características del polivinil, las características del óxido de zinc y por qué combinarlos podría hacer un sensor de humedad mejor que usándolos por separado. Y entonces es lo que vamos a poner en la bitácora. Porque no se ha hecho nunca un sensor de humedad de polivinilpiroridona dopado con óxido de zinc. Y adicional a eso le vamos a añadir al final como una segunda opción, que es de un artículo que encontró Juanma de un sensor de humedad que hicieron con que se hace con óxido de titanio. Y pues el óxido de titanio es económico y ahí sí tenemos la información completa. En caso de que el día que no nos pongamos a inventar algo que nunca se ha hecho y hagamos algo que sí se ha hecho, pues le salimos con el de óxido de titanio. Y ya está. ok, eso fue lo último que mandaron en el grupo. Sí, pero eso es lo del óxido, no, eso es lo del óxido de zinc o sea, eso es del por qué el óxido de zinc y el polivinilpiloridona podrían ser una buena combinación. Sí, dice, posibles razones para explorar la combinación de óxido de zinc y polivinilpiloridona como sensor de humedad. Ok, Sí, yo creo que hay que poner eso que cuando Julián ahí en la bitácora, de pronto un poquito más resumida. ok, ok. Bueno, antes de avanzar en eso, en mi cambio de audífonos que lo estoy empezando a escuchar fatal. No me demoro. Juanma, después. ¿Qué hubo? No. Ah, ok, pero sí, yo entendí que usted ya estaba escribiendo algo y no ha escrito nada. Entonces me pongo yo, ¿cómo lo iniciamos entonces? Le ponemos así es Eh, posibles razones para explorar la combinación, o ponemos primero. muchachos, no, si pueden, vayan escribiéndolo usted porque yo estoy aquí viendo lo del óxido de titanio este. Ok, ¿cómo lo empezamos? Le ponemos que no encontramos nada, no sé, no se encontró ningún sensor de humedad hecho con polivinilpiloridona y óxido, dopado con óxido de zinc.
pero debido a sus características, ¿sí? ¿Así? Bueno, yo voy a escribir y ustedes luego me dicen qué tal. Muchachos, qué pena, ya cambié de micrófono otra vez. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, eso va pues. ¿Qué fue lo último que dijiste, lo que dijo Juanma? No escuché. es que Juanma está mirando el otro artículo de óxido de titanio, como la segunda opción que tenemos en caso de que el profe nos vuelva a decir que ahora esto no. O sea, él nos dijo que Ah, ok. íbamos a hacer, que lo íbamos a hacer con de polivinil piloridona dopado con óxido de zinc. Pero en caso de que mañana le vuelva a dar la loquera y nos diga que no, que si eso nunca se ha hecho, entonces que no lo hagamos, pues necesitamos tener una opción de algo que sí se haya hecho. Y eso es lo que Juanma está haciendo. Entonces nosotros vamos a ir haciendo lo del polivinil piloridona con el óxido de zinc. Ok. Entonces, ¿cómo lo podemos iniciar ahí? Pues podemos ir poniendo, no sé, no se encontró.